Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección número 42. Estamos estrenando un nuevo escenario. No es muy sofisticado, pero estamos tratando de poder hacer diferentes también las lecciones. Estamos en la lección número 42. Les recuerdo, hermanos, hay que ir, todas las personas que tienen la voluntad de leer las lecciones bíblicas y de verlas, yo los felicito. Ustedes que ven las lecciones bíblicas, lo único que están haciendo es incrementar el amor que le tienen a la Sagrada Escritura, a la Biblia y el amor a Dios. Al final de cuentas es el amor a Dios. Entonces, hermanos, de verdad, de todo corazón, les doy la bienvenida. Les invito a que compren su curso bíblico popular, del Padre Agustín Petruccelli. Este libro es el tomo 2, hay tomo 1, tomo 3. Nosotros vamos en el tomo 2 y estamos ahorita ubicados en la página número 54. Por si tienen su libro, muchos de ustedes lo han comprado, lo cual los felicito ampliamente. Y bueno, la Biblia, no se diga, la Biblia es el corazón de este curso, ¿no? La Biblia, yo uso la latinoamericana pensando en que muchos de ustedes ya la tienen de por sí, entonces eso pues va a hacer que sea más fácil para ustedes este estudio bíblico. Bueno, pues vamos a dar inicio con la ayuda de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios ilumine nuestro entendimiento, el de ustedes y el mío también, para poder hacer su palabra y su voluntad. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema un poquito espinoso, pero vamos a hablar con mucho respeto. Vamos a hablar de por qué es incorrecto llamarle a Dios Jehová. Esa palabra que muchas personas que ustedes conocen, o por ahí hay algunas personas que pertenecen a esta secta de los testigos de Jehová, pues la llaman así. Y bueno, ya nos sonaron las campanas, así que vamos a esperar un poquito que pasen las campanas. Espérenme poquito. Bueno, pues continuamos. Parece que ya se fue esta alegría que andaba y esta algarabía que hay en este pueblo siempre cuando hay alguna festividad. Bueno, pues les decía que hoy vamos a hablar de un tema un poco, no espinoso, pero un tema que a más de alguno le puede parecer un tema agresivo, pero no. Yo no voy a agredir a nadie, solamente voy a decir la verdad que nos dice la ciencia y la historia también, ¿no? Y tener mucho cuidado. Esto es bien importante. Miren, hoy tenemos muchísima gente que cree que simplemente porque ella cree que está bien, ya está bien todo, y no. Eso se llama falta de objetividad. Falta de objetividad es aquella persona que, aunque sabe que está mal, cree y presume que está bien, aunque sea mentira. Entonces, vamos a hablar muy bien del error. Esta lección es un poco delicada, pero también muy importante, que les va a dar muchas luces a todos ustedes, hermanos, que siguen estas lecciones de manera muy, muy regular. Miren, primero que nada, el error de llamar Jehová a Dios. Vamos a ir con el Padre Agustín Petruccelli, estamos en la página número 54. Mucha gente me escribe, yo no sé si no ven las lecciones bíblicas o se hacen, no sé, se hacen eso que estoy diciendo. Muchas personas me dicen, padre, yo quiero que me mande los 3 libros del Padre Agustín Petruccelli. Los puede comprar usted en una librería católica como San Pablo, como Buena Prensa o en Mercado Libre, ahí lo encuentra.
o en Amazon y se los llevan hasta la puerta de su casa. Entonces no me escriban que quieren que les mande los libros yo cuando les estoy diciendo dónde los pueden comprar. Yo no los tengo, yo nomás tengo los míos de estudio. Bueno, dice, expliquemos brevemente este párrafo tan significativo. Éxodo 3, 9, 16. Vamos a ir a nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 3. También esto es muy común, que mucha gente habla o escribe que porque no saben leer la Biblia, que si por favor les explico. Eso quiere decir que usted no ha visto las lecciones bíblicas en la ¿cómo se llama? En la temporada número 1. Ahí hay como 3 lecciones donde a usted le voy a explicar cómo se maneja la Biblia. Vamos a ir al capítulo número 3, versículos del 9 al 16. Dice así. Vamos a leer versículos 9 al 16. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde el faraón y sacar a Egipto de los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿y yo qué les voy a responder? Dijo Dios a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también le dirás, Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre y con este nombre me invocarás de generación en generación. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, se me apareció. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha dicho, ahora voy a pedir cuentas debido a todo lo que ustedes les están haciendo en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Los jefes de Israel te harán caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú le dirás, el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que nos alejemos a 3 días de marcha en el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Y ya sé que el rey de los egipcios no los dejará ir, si no es obligado por la fuerza. Por esto yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, este tema es muy, muy interesante, muy, muy importante. A veces para nosotros tener una Biblia, leerla, es algo muy, muy fácil, muy simple. Pero para que a nosotros llegara una Biblia como la tenemos hoy, y unas explicaciones como las tenemos hoy, y sobre todo para verlas desde nuestra casa, como ustedes las están viendo ahí, sentaditos, a lo mejor sin poner tanta atención, qué tristeza me da. Gracias a Dios y gracias a tantísima gente, nosotros tenemos acceso al conocimiento verdadero y cierto de la Sagrada Escritura. Bueno, dice, expliquemos brevemente esta parte importantísima del libro del Éxodo, capítulo 3. Dice, Dios le revela a Moisés su nombre, Yahvé, que quiere decir yo soy y seré lo que soy. Esto es, yo soy el que da el ser a todos, o también yo soy el que se manifiesta en las obras que hago. Bueno, entonces, el nombre de Dios como tal, pues no es un nombre. ¿Por qué? Porque no le podemos poner a Dios un nombre. Nosotros, ¿quiénes somos para ponerle a Dios un nombre? Realmente cometeríamos un error muy grave y muy garrafal al mencionarle a Dios por su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros ante este grave problema? Bueno, cuando llegaron Moisés con los egipcios para sacar al pueblo de Israel, pues obviamente le preguntaron, le dijeron, ¿cuál es el nombre de ese Dios que tú nos vienes a decir? ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta el nombre? ¿Por qué tiene que ver esto? Nosotros sabemos que el nombre de Dios no se lo podemos poner a Él, sino que el término Dios, el término Yahvé, el término Adonai, Elohí, son términos de admiración y de belleza para Dios, pero realmente el nombre de Dios no lo tenemos. ¿Por qué?
Porque nosotros somos criaturas. ¿Cómo la criatura le va a poner el nombre a su padre? Pues ¿cuándo han visto eso? Que un niño le diga, ahora te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Heriberto, ahora te vas a llamar Miguel. No sé, eso no se puede. Entonces, aquí viene un grave problema. En los tiempos de Moisés y hasta más o menos hasta el siglo I y después hasta el siglo X casi de nuestra era, estamos hablando de hace 1000 años, pues las culturas tenían muchos dioses. Había el dios Baco, el dios Dionisio, el dios Zeus, la diosa Afrodita. Entonces la gente tenía ese concepto de entender como cada dios un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre del dios de la fertilidad? ¿Cuál es el nombre del dios del vino? ¿Cuál es el dios del campo? ¿Cuál es el dios de la sabiduría, ¿no? Entonces, por eso viene este problema del lenguaje. ¿Por qué vamos a mencionar a Dios con un nombre? Entonces aquí vamos a entender lo que significa. Dice, significa que a Dios se le conoce por las obras y por sus maravillas. Así es. Cuando Dios le dice a Moisés, mi nombre es yo soy, y soy el que soy, y seré lo que soy, se está refiriendo al hacer. O sea, a Dios se le va a conocer por sus obras, por las maravillas que ha hecho. Y no se diga, ahorita estamos hablando de este texto que es inmediatamente antes de lo que van a ser las plagas de Egipto. Algo terrible, para una calamidad. Pero bueno, Dios le dio la condición al faraón de que le dijera, de que no hiciera, de que les diera libertad a los judíos, pero no quiso el faraón. Entonces, eso va a causar las plagas. Bueno, entonces, Dios se presenta como el que yo soy, como el que hace, como el que obra, como el que hace cosas. No se va a presentar simplemente como el ser pasivo, que no hace nada, sino que sí hace. Dice, es Dios con nosotros, como Isaías llamará a Dios Mesías, así, Dios con nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estamos celebrando la Navidad, escuchamos muchos textos de Isaías y ahí dice, Dios con nosotros, nos van a hacer Dios con nosotros, Dios está con nosotros, el estar, el hacer, el ser. Dice, nos parece oportuno dar a este punto una breve explicación del nombre de Yahvé. Vamos a explicar un poco la diferencia y el origen del término Yahvé. Bueno, primero que nada hay que tener mucho cuidado. Miren, una manera, yo en una lección, no me acuerdo si en la lección 10 de la primera temporada, les dije cuál es la diferencia entre una Biblia católica auténtica y una Biblia protestante. Bueno, una de las diferencias es la manera con la que la Biblia nombra el nombre de Dios. Nosotros compramos una Biblia católica y vamos a ver en toda la Biblia el nombre de Yahvé, Yahvé. Ese es el nombre original de Dios. Y cuando ustedes compren una Biblia y en su Biblia diga la palabra Jehová, entonces esa Biblia es protestante. Y si usted es católica, señora, bueno, pues deje esa Biblia, cómprese una católica y sea feliz y estudiemos juntos las cosas de nuestro Dios y de nuestra fe católica. Dice así, dice, en otra lección, y vamos a hablar ahorita de por qué no se le dice Jehová a Dios. Vamos a hablar de esto porque sí es bien interesante aclarar y dejar de causar confusión en las personas de buena voluntad, que muchas de ellas tienen mucha ignorancia, pero la tienen por flojos, porque aquí están las lecciones bíblicas, podemos aprender juntos. Dice, en otra lección decíamos que la Biblia en lengua hebrea se escribió sin vocales. Así es. A ver, miren, vamos a recordar esto. Esto es muy interesante. Miren, desde aquí, la Biblia la vamos a dividir en dos, ¿no? Ustedes ven esta parte está más gruesa que esta parte. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Obviamente es casi el doble el Antiguo Testamento que el Nuevo. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de la sabiduría y también unos pedacitos del libro de Daniel, se escribió en hebreo. Todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo original antiguo, el idioma que habló Jesús. Unos pedacitos también en arameo, que también habló Jesús. Y el Nuevo Testamento se va a escribir en griego koiné. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando San Jerónimo tradujo el Antiguo y el Nuevo Testamento del hebreo al latín y del griego al latín, pues se le complicó mucho el hebreo. Muchísimo se le complicó. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua árabe. Bueno, no una lengua árabe, es una lengua oriental. Y entonces las lenguas orientales pues son muy complicadas para nosotros latinos aprenderlas. Como para un árabe entender también una lengua latina como el español es muy complicado. ¿Por qué?
Porque muchas de estas lenguas, más que palabras, tienen signos con los que se escriben. Entonces es demasiado complicado entender esto. Entonces el hebreo, ustedes deben de saber que el hebreo antiguo no tenía vocales. De hecho, hoy hay hebreo nuevo, hay hebreo antiguo, y el hebreo antiguo no tiene vocales. Entonces todas son consonantes. Por eso ustedes, cuando vean una Biblia escrita en hebreo, van a ver puras Y, puras Ls, puras S, puras letras consonantes. Entonces, padre, pero entonces, ¿cómo se tradujo la Biblia? Pues imagínense nomás. Si leer el hebreo es difícil, ahora imagínense traducirlo. ¡Qué barbaridad! Lo que hizo San Jerónimo. Y ahora resulta que cualquier persona por ahí que no ha estudiado absolutamente nada, que lo único que tiene es muchos deseos de predicar, se pone a tergiversar la Biblia, que tantos años y tanto trabajo costó a tantísima gente. Qué lamentable. Y más lamentable la gente atarantada que sigue a eso, que no se pone a estudiar historia, que no se pone a estudiar gramática, que no se pone a estudiar lo que es también la ciencia, sino que es una persona fanática de cosas incorrectas, porque muchas veces son incorrectas sus predicaciones. Yo a lo mejor me equivoco, pero de verdad cuido no equivocarme. Pero hay personas que no cuidan en lo más mínimo equivocarse, les importa poco y le faltan el respeto a la escritura. Bueno, entonces la Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, por ejemplo, sin vocales. Se suponía que el lector sabía cómo pronunciar cada palabra. Así es, o sea, un niño hebreo, como Jesús cuando era niño, o San José o cualquier hombre hebreo, se suponía que sabía pronunciar cada palabra al ver solo las consonantes, dice, poniéndole las vocales correspondientes. O sea, a ver, el hebreo se escribe sin vocales, pero se pronuncia con vocales. ¿Me entienden? Es diferente. Una cosa es lo escrito y otra cosa es lo leído. Ya cuando yo leo, pronuncio vocales, aunque solamente vea consonantes. Bueno, dice así. Dice, se comprende así cómo el pueblo no podía leer la Biblia, sino que dependía totalmente de los famosos escribas. El día de hoy, en el mundo entero, el 90% de las personas sabemos leer y escribir. O bueno, escribir y leer más o menos, porque hay personas que leemos muy mal. Pero muy mal. Yo he visto lectores en misa que qué barbaridad, qué pena. Parece que están leyendo un periódico, no están leyendo la palabra de Dios sin respeto y sin amor. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que el 90% de las personas hoy saben leer y escribir, más o menos bien. Pero en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, solamente el 10% sabía leer y escribir. El 90% no sabía leer ni escribir. Todos ellos eran analfabetas. Eran buenos para criar animalitos, para sembrar, para cosechar, para pescar. Porque a la gente de antes no le interesaba el estudio, le interesaban los oficios, ¿no? Entonces era así visto y no los juzgamos. Así era la cultura en la antigüedad. Entonces era más importante saber hacer cosas que saber estudiar cosas. Hoy sabemos que las dos cosas son importantes, tanto estudiar como trabajar. Pero bueno, entonces, como el 90% de las personas no sabía leer ni escribir, y había pueblos completos donde nadie sabía leer y escribir, ¿qué hacían las personas sencillas que querían conocer la palabra de Dios? Pues iban con los escribas y los fariseos. Ellos eran personas letradas, personas estudiadas, que leían la palabra de Dios para el pueblo, y el pueblo entendía, ¿no? Entonces, por eso eran muy famosos los escribas, con los que Jesús va a chocar mucho, porque eran medios hipócritas, eran medios creídos. Entonces Jesús obviamente también sabía leer y escribir, y lo sabemos porque vemos que leyó una parte de la escritura cuando fue a Nazaret. Acuérdense cuando dice el Señor me ha elegido, ¿no?, para ser su pastor. Entonces Jesús sabe leer y escribir, pero no era el común denominador. Muchísimas personas no sabían leer y escribir y recurrían a los fariseos. Bueno, entonces dice que el pueblo entendía la lectura y las escrituras a partir de lo que los fariseos les decían. Dice, solo posteriormente los llamados escribas, masoretas, así se les decía, pusieron algunos signos y puntos y líneas debajo de las palabras. O sea, estaba escrita la Biblia en puras consonantes, pero los masoretas, los que las transcribían,
le empezaron a poner signos y puntos para que la gente entendiera dónde iban ciertas vocales o ciertas pronunciaciones. Dice, para facilitar la lectura de las vocales, en este ejemplo, en el Antiguo Testamento, podemos apreciar los signos masoréticos debajo de las letras. Bueno, les voy a poner aquí una foto para que vean un ejemplo de cómo es el hebreo, de lo difícil que es el hebreo leerlo y escucharlo, y nosotros nos ponemos a hacer cada barrabasada con la Biblia que la tenemos en español y no la leemos. Dice, la palabra Yahvé se escribía con las 4 letras. Vamos al tema principal que nos atrae hoy. La palabra Yahvé, que lo vamos a poner aquí, lo voy a poner con vocales. A ver, por favor, el editor, ponme aquí del lado izquierdo tuyo la palabra Yahvé, Y-A-H-V-E-H, que se escribía con 4 letras. En la Biblia original se escribía sin vocales, solamente se ponía la Y, la H, la V y la H otra vez, ¿no? Eran 4 letras. Ya pronunciado con vocales se escucha Yahvé, pero sin vocales es Y-H-V-H, que se conoce como tetragrama. ¿Qué quiere decir tetragrama? Viene de 4, ¿no? Tetra, 4 letras. Dice, este sagrado tetragrama era sumamente venerado por los hebreos. Sigue siendo venerado por los hebreos. Se encontraba grabado en la vestimenta del sumo sacerdote, ¿no? Ustedes han visto algo que llevaba aquí el sumo sacerdote o en su vestimenta, y ahí estaba el nombre de Yahvé. Las 4 letras, dice. Y era tal el respeto que nadie podía pronunciarlo. Nadie podía pronunciarlo. Bajo la pena de muerte por blasfemia. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan la condena que hacen a Jesús cuando él menciona la palabra de Dios? Dice, Dios es mi Padre. Entonces, el problema con Jesús no solamente fue de envidia, sino para los escribas y fariseos, Jesús era un blasfemo por llamar a su Padre Dios. Entonces, hay que entender muy bien la cultura propia de ese tiempo. A veces condenamos mucho a los fariseos, pero realmente escuchar a un hombre, porque para ellos Jesús era un hombre, decir la palabra Yahvé era una blasfemia para ellos, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que no, pero el hebreo, la cultura hebrea tiene un grandísimo respeto por la Sagrada Escritura, grandísimo respeto que nosotros deberíamos de aprender, porque a veces no tenemos respeto a la Sagrada Escritura. Muchas personas no. Y no se diga las iglesias protestantes, menos respeto. Bueno, dice así, era tal el respeto que nadie podía pronunciarla bajo la pena de muerte por blasfemia. Mataban a la gente que pronunciaba ese nombre. Cuando los rabinos leían la Biblia, rabinos quiere decir maestros, los maestros de otros leían la Biblia, se encontraban con esta palabra. Obviamente tenían la Biblia, ¿no? y en la Biblia, al Antiguo Testamento, estaba la palabra Yahvé ahí. ¿Qué hacían? No podían pronunciarla. ¿Qué hacían? Pero tenían que decir algo para que se entendiera que estaban mencionando a Dios, pero no podían pronunciarla, bajo pena de muerte. Así les iba, así lo hacían. Entonces dice, cuando los rabinos leían la Biblia se encontraban con esta palabra, pronunciaban en lugar de Yahvé, leían la palabra Adonai. Adonai, que ustedes a lo mejor han escuchado, ¿no? Y que significa el Señor grande. Entonces Adonai se cambiaba, aunque la Biblia estaba Yahvé, cuando llegaban a la palabra Yahvé, ellos decían Adonai. Muy bien. Dice, el problema de la palabra Yahvé surgió cuando se trató de interpretar las vocales del tetragrama. Están las consonantes y dijeron, a ver, pues vamos a ponerle unas vocales para que la podamos pronunciar, dice. Y cuando lo pasamos al español, pues esta palabra no era nunca pronunciada y no tenía vocales propias. Obviamente fue un problema. ¿Por qué? Porque cuando San Jerónimo tomó la Biblia y se puso a traducirla del hebreo al latín, y luego del latín al español otras personas, pues cuando los traductores latinos, porque San Jerónimo no la tradujo al español, San Jerónimo solamente la tradujo, y digo solamente porque fue un gran esfuerzo, del hebreo al latín y del griego al latín. Es demasiado. A ver, lo que hizo San Jerónimo es fuera de serie, haberla traducido él solo con aquellas culturas y con unas características tan rudimentarias. Entonces, cuando ya mucho más después, algunas personas traducen la Biblia como está de latín al español, viene un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque está la palabra Yahvé y dicen, bueno, aquí está Yahvé, Y-H, ¿no? V-H.
Pero ¿cómo le ponemos en español si nadie la pronuncia? Nadie la pronunciaba. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar una palabra Adonai, que son consonantes, pero digo, pues está fácil. La letra A, la D, la O, la N y la I. Adonai. Ahí está, ya está traducida, ¿no? No hay problema, sí. Pero cuando una palabra no era pronunciada por nadie, pues ¿cómo le hacemos para pronunciarla si son consonantes? Entonces no faltó algún curioso que le dijo, pues le vamos a poner una E y una A. Y ahí nació la palabra incorrecta de Jehová. Muy, muy incorrecta. Ahorita vamos a ver lo que es correcto. Muy bien, entonces, para los hermanos que son testigos de Jehová, pues mucho respeto para ustedes, hermanos, pero hay que ponerse a estudiar historia. Y no atacar, porque ahorita me van a empezar a atacar. Yo no los estoy atacando, yo les estoy enseñando con documentos y con estudios profundos los errores que se cometieron por ignorancia o por fanatismo, que a veces es lo que acarrea muchos errores, el fanatismo de ciertas personas y más tontas otras que les creen. Bueno, porque para un fanático se ocupa un tonto, por no decir una otra palabra, ¿no? Entonces, si un fanático se encuentra 3 tontos, pues al rato es una manada de tontos, ¿no? Pero si un fanático no encuentra tontos, pues ya no sigue, porque no encuentra en quién apoyarse. Pero siempre hay un tonto para un fanático. Dice, el problema de la palabra Yahvé surgió cuando se trató de interpretar las vocales del tetragrama y pasarlo al español, pues esta palabra nunca había sido pronunciada y no tenía vocales propias. Dice, algunos interpretaron las vocales como E o A. Ahí sí es, le agregaron después de la H una E, después de la Y una E, después de la H una O y después de la V una A. Entonces quedó la palabra Jehová, ¿no? Así hizo la Vulgata. La traducción de la Vulgata puso esta traducción. Dice. Y esto lo conservan, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras muchas sectas. Sin embargo, estudios más profundos demostraron que la vocalización es errónea. Es un término erróneo llamar a Dios Jehová. No es su nombre, ni así está escrito en el hebreo antiguo. Porque nosotros podemos ver nuestra Biblia y no me va a faltar ahorita alguna hermana separada que diga, en mi Biblia dice Jehová, Padre Arturo. Sí, pero su Biblia y la mía no son originales. Nuestras Biblias son traducciones del original que está en hebreo y en griego. Entonces, para saber dónde está el error, hay que ir al original. ¿Por qué? Porque nuestras Biblias pueden tener algún error de traducción. Claro que les voy a decir algo. La única iglesia que tiene mucha, pero mucha seriedad en las traducciones es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no está escondiendo nada, ni quiere escribir cosas incorrectas, sino que la Biblia Católica, y les voy a decir algo, yo no estoy usando la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, pero la Biblia más cercana a la traducción del hebreo y del griego antiguo es la de Jerusalén. Si ustedes son personas muy estudiadas y están buscando ya algo muy profundo, cómprense su Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén tiene una traducción muy original. La más original de todas las traducciones es la Biblia de Jerusalén. ¿Y por qué no usa esa usted, padre? Bueno, yo uso la latinoamericana porque en la latinoamericana el traductor puso nombres y cosas que la gente como ustedes, que son la mayoría de gente muy sencilla, lo entienda. Por eso yo uso la latinoamericana. Pero cuando estuve en el seminario estudié en la Biblia de Jerusalén. Si alguno por aquí está muy sapientísimo, de esos que se creen muy sabios, cómprense su Biblia de Jerusalén y la pueden leer desde allí. Y yo no me enojo, no, ni me peleo. Dice así, algunos interpretaron las vocales como E o A, le agregaron a la J después de la Y. Fíjense, hasta le cambiaron la Y y le pusieron una J, mal hecho, porque es una Y. Y luego a la H después le pusieron una O y después de la V le pusieron una A y por eso es Jehová, pero está mal dicho. Dice, según estudios más profundos demostraron que la vocalización es errónea y que las vocales correctas son, ojo, las vocales correctas son la letra A y la letra E, solo 2, no 3, no es E o A, sino nomás es A y E, al revés de como está ahí, formándose el nombre de Yahvé, ahí está. Letra Y, nosotros no, los católicos no modificamos nada de la Biblia, somos la iglesia, aunque les moleste,
somos la iglesia que respetamos muchísimo más los escritos originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice entonces, después de la Y se le agregó la A, y luego la H, V, y luego la E, y luego la H al final. Entonces se dice Yahvé, que es lo adoptado por las Biblias católicas. Así es, porque la Iglesia Católica no está. Yo no quiero pelearme con los testigos de Jehová. Dios que los bendiga, hermanos, de todo corazón. Felicidades si ustedes ahí se sienten bien. Pero hay que estudiar. Hay que estudiar, hermanos, no solamente la Biblia. Hay que estudiar la historia. Hay que estudiar la ciencia. Hay que estudiar y aceptar que a veces hay errores, ¿no? También la Iglesia Católica ha cometido errores, pero se corrige y enmienda. Eso es lo importante. Nadie nace siendo perfecto, pero el problema es que cuando una persona terca le hace ver uno sus errores y se enoja. Entonces ahí sí ya no se puede hacer nada, ¿no? Yo cuando una persona viene muy agresiva y le dices, es que eso no está correcto, así no es, y se enoja y te quiere pelear, digo, no, mire, que Dios la bendiga, señora, ya para pelearme conmigo mismo tengo. Hasta luego. Bueno, dice, pero lo más importante está en el párrafo del Éxodo 3:9. Vamos a ir al libro del Éxodo 3:9, aunque ya lo leímos, pero vamos a este versículo. Capítulo 3, versículo 9. A ver si tienen ahí su Biblia, por favor, búsquenmela. Capítulo 3, versículo 9. Dice así. Dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Muy bien. Dice así. Pero lo más importante del párrafo de Éxodo 3:9 es el significado religioso. Así es. Lo más importante no es si es H, si es J, si es E, si es V, si es A. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el término religioso, el significado religioso de esta palabra. Dice así. Dios revela su nombre, porque en la mentalidad hebrea, una persona sin nombre no tiene valor. Así es. Y hasta el día de hoy, una de las primeras cosas cuando los papás van a tener un niño, casi lo primero es el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? No están viendo que la ropita, que el pañalito, que no, el nombre. ¿Cómo vamos a llamarle? No pueden hacer un niño. A mí me ha tocado. Y me da mucho gusto cuando los papás vienen conmigo y me dicen, padre, mi niño lo tuvimos hace 15 días y queremos ponerle un nombre. Nosotros queremos ponerle este nombre, padre. ¿Cómo ve usted? O denos un nombre. Entonces les digo, ¿cuándo nació? Les busco un nombre de un santo, porque a mí me gusta mucho que los niños católicos lleven nombres de santos o de vírgenes, porque ahorita les ponen cada nombre tan tonto, tan feo, difícil de escribir, difícil de decir. Pobres niñas, cuando sean unas adultas, porque más en las mujeres, a los niños como que todavía le buscan un nombre de un santo, pero hay unas niñas que me traen a bautizar que digo, ay Dios mío, no, ese nombre parece como de un diablo, parece un nombre como de caricatura, ¿sabe de qué? Qué feo, pero bueno, les decía que el nombre de una persona en la Biblia tiene connotación con sus hechos, no porque se oiga bonito. Hoy a la gente le interesa que el nombre se oiga bonito de una persona, pero en la Biblia no era que se escuchara bonito, sino que tuviera connotación a su propia vida. Por ejemplo, Moisés dice, el que nació de las aguas, el que vino de las aguas. Moisés, la canasta que echó su mamá al río Nilo, y cómo la hija del faraón lo encuentra y crece, entonces se le llama el que vino de las aguas. Entonces es muy importante el nombre que le ponen a una persona. No porque se oiga bonito, señoras, busquen nombre de un santo, de una santa, y por favor, si tienen un nieto que le van a poner Chilimis o Julimis o Yirimis o Ailinsis o Yarinsis o todo eso que de verdad, ay, pobres criaturas, vamos a cambiar esa cultura de que todos los mexicanos queremos poner nombres gringos y todos los sudamericanos quieren poner nombres europeos y sabe cuál. No, hay que ponerle nombres como nosotros, de la Biblia, de los santos hermosos, tantos nombres tan preciosos. Bueno, pues hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya quedado claro que el nombre original que está en el Antiguo Testamento, en la traducción original, en el libro original del libro del Éxodo, capítulo 3, el nombre correcto de Dios es Yahvé. No puede ser Jehová. Jehová es una adaptación que se hizo por una mala traducción. Entonces, mucho cuidado con esto. Hay que estudiar y hay que entender por qué sí o por qué no. Que Dios me los bendiga. Gracias por darle me gusta. Gracias por todos sus donativos. Esperemos seguir haciendo más lecciones bíblicas para todos ustedes.
Que Dios me los bendiga y cuídense mucho y nos vemos muy pronto en nuestra siguiente lección. Hasta la próxima.